Estoy de acuerdo, dije. No quiero arruinar las cosas. Yo tampoco, dijo. Pero es difícil, ya sabes. He estado pensando en ti mucho más de lo que debería y sé que eso está mal. Dan es mi mejor amigo y tú eres su esposa. Su honestidad me desarmaba, y por un momento no supe qué decir. Yo había sentido lo mismo, y oírlo admitirlo en voz alta hizo que todo fuera más real. Tenemos que detener esto, finalmente dije con voz firme. Sea lo que sea, no puede ir más allá. Amo a Dan, y no puedo lastimarlo de esa manera. La voz de Mark se suavizó. Lo sé, lo entiendo. Yo tampoco quiero lastimarlo. Hubo un largo silencio entre nosotros. El peso de la situación flotaba en el aire. Sabía que teníamos que poner fin a esta tensión a lo que sea que se hubiera estado acumulando entre nosotros. Pero cuanto más intentaba convencerme, más me daba cuenta de lo difícil que iba a ser. Después de colgar sentí una extraña sensación de finalidad. Fue la decisión correcta, me dije. Mark y yo no podíamos ser nada más que amigos, sin importar la conexión tácita que pudiéramos sentir. Pero a pesar de eso, no podía quitarme de encima la sensación de pérdida. Algo había cambiado entre nosotros y no había vuelta atrás. Los siguientes días pasaron como un borrón. Me entregué al trabajo a mantenerme ocupada. Cualquier cosa para evitar pensar en Mark o en las complicadas emociones que se arremolinaban en mi interior. Dan debía volver en un par de días y yo estaba decidida a dejar todo esto atrás antes de que volviera. Pero las cosas no salieron como estaba planeado. El día antes de que Dan volviera a casa, recibí un mensaje de texto de Mark. ¿Podemos hablar? Se me hundió el estómago. Sabía que no debía responder, pero algo en mí no pudo resistirse. No podía dejar las cosas sin resolver. Claro, respondí sintiendo que se me formaba un nudo en el estómago. Esa noche, Mark volvió a venir. Me había prometido a mí misma que sería la última vez que tendríamos una última conversación para aclarar las cosas y luego volver a nuestras vidas normales, pero en el momento en que entró, supe que no sería tan sencillo. Nos sentamos en el sofá, ambos evitando el contacto visual por un rato. La tensión era palpable. Lo siento. Mark finalmente dijo rompiendo el silencio. No debería haberte enviado un mensaje solo, que he estado luchando con todo y no sabía qué más hacer. Sacudí la cabeza. No es tu culpa. Todo esto se nos ha ido de las manos. Nunca deberíamos haber dejado que llegara tan lejos. Mark me miró, su expresión seria. Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti, y ese es el problema. No quiero sentirme así, pero lo hago. Tragué saliva con fuerza, sintiendo que mis propias emociones salían a la superficie. No podemos hacer esto, Mark. No es justo para Dan. No es justo para ninguno de los dos. Asintió lentamente. Tienes razón. No es justo, pero no lo hace más fácil. Por un momento ninguno de los dos habló. El peso de todo colgaba entre nosotros, tácito pero comprendido. Podía sentir la atracción entre nosotros, la tentación de dejar que algo sucediera, de ceder a lo que fuera que esto fuera. Pero sabía que si cruzábamos esa línea, no habría vuelta atrás. No puedo. Susurré más para mí que para él. No puedo hacer esto. Mark se levantó pasándose una mano por el pelo. Lo sé, debería irme. Pero ninguno de los dos se movió. Ambos estábamos congelados en el lugar, de pie, al borde de un precipicio en el que no queríamos caer. Finalmente Mark se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y me miró. Por si sirve de algo, me preocupo por ti, pero no seré yo quien arruine tu matrimonio. Y con eso se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había tomado la decisión correcta, pero no se sentía como una victoria. Sentí que había perdido algo importante, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que quería. Al día siguiente, Dan llegó a casa. Su cálido abrazo me resultó familiar, reconfortante,
pero sentí una distancia dentro de mí que no podía explicar. Sonreí, me reí de sus historias y volví al ritmo de nuestra vida juntos. Algo había cambiado. Mark y yo no volvimos a hablar después de esa noche. Nos evitamos mutuamente acordando en silencio que lo que casi había sucedido se desvanecería en el fondo. Era más fácil de esa manera, más seguro. A medida que pasaba el tiempo, la tensión se disolvió en el recuerdo, pero dejó una marca. Una que ninguno de los dos admitiría nunca. Un recordatorio de que incluso los límites más fuertes pueden doblarse bajo el peso de los sentimientos no expresados. Y aunque nunca crucé esa línea, sabía que me había acercado peligrosamente.